El radar de la historia del fútbol mexicano tiene un nombre grabado en oro, pero rodeado de un aura de resentimiento que resulta difícil de explicar para cualquier extranjero: Hugo Sánchez. En este 2026, seguimos viendo cómo el aficionado promedio prefiere exaltar a figuras con menos logros pudientes antes que rendirle pleitesía al hombre que ganó 5 trofeos al máximo goleador en la liga más competitiva del mundo. El zafarrancho de este rechazo nace de una mezcla tóxica entre la envidia nacional y la personalidad de un Hugo que siempre se sintió, y se supo, superior al sistema que lo rodeaba. México, un país que a veces romantiza la derrota y la humildad excesiva, nunca supo qué hacer con un ganador nato que no pedía permiso para brillar ni perdón por ser el mejor. El radar de la antipatía hacia Hugo se encendió cuando él decidió hablar en tercera persona y recordarle a todo el mundo, cada vez que tenía un micrófono enfrente, que él era el macho. Ese zafarrancho de egolatría chocó de frente con la idiosincrasia del mexicano que prefiere al héroe sacrificado y callado. Mientras Hugo exigía tratos de estrella pudiente y hablaba de mentalidad europea, el público lo percibía como un tipo pedante que ya no se sentía parte del pueblo. Nos dolió que triunfara allá donde nadie más pudo, y en lugar de celebrarlo como un radar de inspiración, lo convertimos en el blanco de nuestras frustraciones, esperando el mínimo error para recordarle que, a pesar de sus pichichis, aquí en México no lo tragamos. Un punto clave que el radar futbolístico analiza es su paso por la selección mexicana, donde el zafarrancho de expectativas nunca se cumplió del todo. El aficionado no le perdona que en los mundiales no fuera el mismo monstruo que devoraba redes con el Real Madrid. Se quedó grabada esa imagen de Hugo negándose a tirar un penal contra Alemania en el 86, o sus roces con los técnicos de turno que no sabían cómo manejar a una figura de su calibre pudiente. Para el radar nacional, Hugo era un extranjero en su propia selección, alguien que venía a dar órdenes pero que no se ensuciaba igual que los demás, y esa factura se la siguen cobrando hoy en día, ignorando que muchas veces el sistema de juego de México era un zafarrancho que no aprovechaba su talento. Pero hay algo más profundo en el radar del odio hacia Hugo, y es que él fue el primero en denunciar la mediocridad de los directivos y el sistema de cangrejos del fútbol mexicano. Su zafarrancho constante contra las jerarquías pudientes de la federación lo puso en el ojo del huracán. Hugo no se callaba nada, y eso en México se paga caro. Lo llamaron traidor, lo llamaron soberbio, pero la realidad es que el radar de Hugo Sánchez estaba adelantado 30 años a su época. Él quería profesionalismo total cuando la liga seguía siendo un negocio de amigos. Ese choque de visiones hizo que la prensa y la afición se volcaran en su contra, prefiriendo tildarlo de loco o egocéntrico antes que aceptar que él tenía la razón sobre cómo alcanzar la grandeza. Hoy, en este 2026, vemos a Hugo Sánchez en los medios de comunicación y el zafarrancho de burlas continúa cada vez que levanta la mano para dirigir a la selección o al Real Madrid. El radar de la gente se burla de su ambición, tratándola como si fuera un chiste, cuando en realidad es esa misma ambición la que lo llevó a ser el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Les cae mal porque Hugo no pide por favor, él exige su lugar en la historia. Les cae mal porque su radar de éxito es tan pudiente que hace que todos los demás se vean pequeños. Al final del día, el odio hacia Hugo Sánchez es el radar más claro de nuestra propia incapacidad como sociedad para abrazar al éxito sin peros y sin resentimientos.